Hola, ¿qué tal amigos de La Silla Rota? Muy buenas tardes, yo soy Claudia Juárez y en esta ocasión está con nosotros el contador Salvador Roter Aubanel. Él es vocero de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Buenas tardes, contador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, y a ustedes muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por querer participar en este espacio. Y pues vamos a platicar de un tema muy interesante del que de pronto podemos creer que sabemos mucho, pero todavía hay como sus ambigüedades. Y es que estar registrados en el IMSS, sumar semanas de cotización y mejorar el promedio de pensión, sí es posible y hay algunas alternativas. Y para eso, evidentemente, usted que es el experto nos va a poder ampliar esta información. ¿Modalidad 10 o modalidad 40? ¿Cuál es la mejor alternativa justamente para, o qué es lo que más nos conviene para poder incrementar nuestra pensión? Bien, son distintas. La modalidad 40 es la continuación voluntaria del régimen obligatorio. Eso se debe entender por modalidad 40. La modalidad 10 es la opción que tiene el Seguro Social para que las personas que no están cotizando en el Seguro Social, pero están trabajando de manera independiente, puedan tener las prestaciones del Seguro Social. Entonces, si yo nunca he cotizado en el Seguro Social y siempre he trabajado de manera independiente, lo que me conviene es la modalidad 10. La modalidad 10 me va a dar acceso no solamente a mi pensión y a la Afore, sino también me va a dar los servicios que se le dan a cualquier trabajador del Seguro Social. En la modalidad 40, lo único que se cubre es las semanas cotizadas y se puede tener un salario mayor y esto está preparado para aquellas personas que han estado cotizando en el Seguro Social y que quieren, después de terminar de trabajar, acumular un poco más de semanas o tener un mejor salario para tener una mejor pensión al momento en que decidan pensionarse. Entonces, son dos esquemas diferentes y convendría dependiendo de la persona a la que esté dirigido. Si yo toda mi vida he sido trabajador, probablemente me conviene tomar una modalidad 40 y ahorita explicamos el por qué. Y si yo no he cotizado en el Seguro Social y he trabajado de manera independiente, me conviene una modalidad 10. La pregunta del millón, como usted lo anticipaba, ¿por qué nos conviene? Ok. La diferencia entre ambas modalidades creo que está perfectamente clara, pero aquí si nos podría ampliar por qué nos conviene, y sobre todo, por ejemplo, a las personas que cotizan o que están pensando en migrar a la modalidad 40, ¿en qué porcentaje podría mejorar este nivel de pensión? Todo depende si estamos hablando de una persona que empezó a cotizar antes del 1 de julio de 1997, porque entonces estamos hablando de una persona que se puede pensionar de conformidad con la ley de 1973. Si hablamos de una persona que empezó a cotizar después del 1 de julio de 1997, entonces se va a pensionar con la ley del 97. Si voy primero con las personas que pueden jubilarse con la ley del 73. ¿Qué sucede en estos casos? Yo he venido trabajando durante muchos años, tengo muchas semanas cotizadas, pero mi sueldo es a lo mejor el equivalente a 10, 12, 15 UMAS. Y lo que quiero es tener una mejor pensión, un monto un poco mayor de la pensión. Y para poder entrar a la modalidad 40, lo primero que necesito es dejar de trabajar. No puedo estar cotizando en el Seguro Social y entrar a modalidad 40. Entonces, a lo mejor una persona que tiene 60 años, 61, 58, por ahí, decide dejar de trabajar, dejar de cotizar
pero quiere tener una mejor pensión, lo que puede hacer es tomar la modalidad 40 y esta lo que le permite es tener más semanas de cotización, pero además aumentar el salario con el que se va a pensionar. Hay que tomar en cuenta que para las personas que se pensionen con la ley del 73, la pensión la paga el Estado y ya hay dos elementos importantes para calcularla. Se toman muchos parámetros, pero los dos más importantes es número de semanas cotizadas y dos, el salario promedio de los últimos 5 años con el que yo haya cotizado. Entonces, si yo he venido trabajando con un salario de 15 UMAS y quiero el tope o el salario máximo con el que se puede cotizar ante el Seguro Social es de 25 UMAS y quiero aumentar mi pensión, entonces podría yo dejar de trabajar y empezar a cotizar con modalidad 40, quizá con 25 UMAS o con 20 o con 22, dependiendo la capacidad de pago de la persona, y mantenerme pagando las cuotas al Seguro Social de esa modalidad 40 durante 2, 3, 4 o quizás 5 años, para que cuando yo llegue a los 65 años, que pueden ser 64 años, 6 meses, un día, que yo más bien diría 64 años, 7 meses, entonces tener la pensión al 100% de lo que me tocaría de mi pensión de vejez. Hay que aclarar que una persona se puede pensionar a los 60 años, de los 60 a los 64 años, y la pensión sería por cesantía. La pensión a los 60 años es el 75% de lo que le correspondería de la pensión de vejez. Y va aumentando un 5%, 75, 80, 85, 90, 95, para que a los 65 años le toque el 100%. Entonces, la modalidad 40 me sirve para que si yo he venido toda mi vida trabajando y a lo mejor no tengo, o a lo mejor he estado trabajando, pero no tengo las semanas mínimas que me pide la ley de 1973 y ya me quedé sin trabajo, entonces puedo entrar a la modalidad 40 para cotizar las semanas que me hacen falta, si ya tengo más de 60 años, llegar a las 500 semanas de cotización que me pide la ley y poder tomar la pensión. Entonces, realmente la modalidad 40 sirve para dos cosas. Uno, no tengo las 500 semanas de cotización, pero sí tengo derecho a pensionarme con la ley del 73, porque a lo mejor empecé a trabajar y cotizar en el Seguro Social allá por los 18, 19, 20 años. Luego me salí de trabajar en el sector privado y me voy al sector público y ahora o trabajé independiente y ahora regreso por ahí de los 50 años, 55 años a cotizar o a trabajar en el sector privado, y resulta que ahora me quedo sin trabajo, pero o no tengo las 500 semanas de cotización o no tengo un salario que sea adecuado para una buena pensión. Nada más que hay que recordar que para que yo pueda, si yo coticé por allá de mi edad de 18, 19, 20 años, dejé de trabajar, para poder entrar a la modalidad 40, lo primero que necesito es tener vigentes mis derechos. Y los derechos se pierden en un plazo igual a la cuarta parte de las semanas que yo ya coticé. Es decir, si yo en un momento dado tengo 500 semanas cotizadas y las coticé cuando tenía de los 18 a los 28 años, y hoy, de los 29 años a la fecha, yo no he cotizado en el Seguro Social, no puedo entrar a modalidad 40 porque no están vigentes mis derechos. Y entonces, para poder recuperar mis derechos, necesitaría yo
volver a trabajar y cotizar trabajando por lo menos un año. Aquí hay varios puntos que vale la pena cuidar. ¿Cómo calcularía yo mi vigencia de derechos? Muy fácil, entro a la página del Instituto Mexicano del Seguro Social, descargo mis semanas cotizadas, me va a decir que tengo 500 semanas cotizadas, a lo mejor ya cumplo con las semanas cotizadas, pero no están vigentes mis derechos. Entonces, divido 500 semanas entre 4, son 125 semanas, eso lo divido entre 52, que son las semanas que tiene el año, y entonces después de que yo dejé de trabajar, tendría yo 2 años y fracción de derechos vigentes. Es decir, si yo empecé a cotizar a los 18, dejé de cotizar a los 28, tuve hasta los 30, más o menos 31 años de edad vigentes mis derechos. Si hoy tengo 60, no tengo derechos vigentes. ¿Qué necesito hacer? Necesito regresar a trabajar y cotizar en el Seguro Social. Hay que tener mucho cuidado con algunas personas que luego cotizan, entran a cotizar en el Seguro Social, pero resulta que no están trabajando. Eso es un fraude. La persona tiene que regresar a trabajar. Si el patrón hace que una persona esté cotizando en el Seguro Social durante un año y la persona no trabajó, entonces ese patrón está cometiendo un fraude al Seguro Social y puede ser castigado hasta con cárcel. Perdón, no le escucho. Que incluso proliferan muchos defraudadores, ¿no? Que ofrecen decir, ¿quieres pensionarte? Yo te puedo reconectar, por llamarlo de alguna manera, en el seguro, pero claramente eso es ilegal y se van a topar con alguna complicación. Eso es un fraude, la persona tiene que regresar a trabajar. Algo que hemos recomendado mucho es que esa persona no trabaje nada más un año, que trabaje un poco más y que se puedan mantener pruebas suficientes de que la persona efectivamente trabajó, no que estuvo cotizando y estuvieron pagando. O sea, el Seguro Social va a querer ver que se le dieron órdenes, qué función ocupaba, qué reportes se entregaban, que se le pague la nómina, que la nómina entre a la cuenta del trabajador y no que resulte que nada más se está cotizando y no se le está pagando la nómina, o que se está cotizando y el dinero se le está dando a una persona distinta de él. ¿Eso se logra, verificar a través de una auditoría, contador? Una auditoría. Normalmente cuando se dan estos casos de que una persona tenía sus semanas cotizadas, dejó de cotizar, regresa a cotizar un año, año y medio, y luego se retira para tomar la modalidad 40, es sí o sí que el Seguro Social va a voltear a ver ese patrón y le va a hacer una auditoría para verificar que realmente esa persona haya trabajado y que no se esté buscando una pensión a través de un fraude. Ah, eso es interesante porque defraudadores abundan por doquier. Así es. Y entonces el trabajador puede, o sea, ese pseudopatrón puede irse a la cárcel. Y el trabajador, pues, lo único que hizo fue perder el tiempo porque no. Y dinero, porque les cobran. Así es, y dinero porque realmente no le van a dar la pensión y va a tener que regresar realmente a trabajar. Claro. Y contador, bueno, creo que la explicación ha sido por demás detallada en cuanto a la modalidad 40 y la modalidad 10, que decía que es para idóneamente es para las personas que nunca han trabajado y cotizado ante el IMSS. Pero algo que me llama la atención, tiene que ver mucho, o una parte diferenciadora, es la edad. Es decir, en la modalidad 40 usted fue muy enfático en decir, quienes están como entre los 58 y 60 ya vislumbran pues pensionarse, a lo mejor les conviene. ¿La modalidad 10 tiene que ver un tema también con la edad o es recomendable en otro momento? No, la modalidad 10 entra en la ley del Seguro Social como una incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Retomo, 40 es continuación voluntaria. Yo ya he cotizado y quiero continuar. Modalidad 10 es una incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Esto significa que yo nunca he cotizado o nunca he trabajado para un patrón, pero he sido trabajador independiente y quiero cotizar en el Seguro Social.
Entonces, si yo soy un trabajador independiente y vengo, no sé, se me imagina ahorita una persona de 23, 25 años que empieza a trabajar de manera independiente y esta persona quiere tener los servicios del Seguro Social, puede entrar a la modalidad 10 y cuando cumpla 60 años o 65 años podrá pensionarse, pero tendrá que él mantenerse cotizando siempre en modalidad 10. ¿Qué pasaría con esa persona si el día de mañana entra a trabajar? Esa persona, cuando entra a trabajar con un patrón, cuando se deje de trabajar con el patrón, ya no le conviene modalidad 10, le va a convenir modalidad 40. ¿Por qué? Porque la modalidad 10 no recupera las semanas cotizadas con un patrón. Okay. Que esta es otra parte también interesante, ¿no? De pronto prevalece como el desconocimiento y cuando uno menos se da cuenta ya cometió un error garrafal y que cuesta tiempo, dinero y... Claro, además, la modalidad 40 sale más barata por una sencilla razón, porque no me van a dar las prestaciones durante el tiempo que yo esté cotizando, no tengo prestaciones con el Seguro Social, es decir, no tengo atención médica, no tengo riesgos de trabajo porque pues, se supone que no estoy trabajando, no tengo incapacidades por invalidez, solamente me van a dar la posibilidad de mi incapacidad por vejez. En modalidad 10 sí tengo todo lo demás. En modalidad 10 sale más cara porque soy independiente y estoy pagando si me enfermo, si mis familiares, mis dependientes económicos se enferman, claro. Si me incapacito, entonces me paguen una cantidad equivalente a lo que yo estoy percibiendo, etcétera. Que esa es una gran referencia, o sea, ahí es donde creo que radica la importancia quizá de la edad, ¿no? Sí, claro. Porque a más temprana edad, pues digo, no quiere decir que las personas ya de 60 años y más no tengan esa preocupación, pero cuando uno es joven, pues quiere tener como esa salvaguarda de que podemos tener ante una emergencia, una eventualidad, recurrir a los servicios del IMSS o nuestros hijos. Entonces, esa parte creo que es fundamental tenerla clara. Claro, ahora, el problema es que hay muchos patrones todavía que siguen pagando a sus trabajadores sin tenerlos registrados en el Seguro Social y también eso es un delito, y eso pues, puede generar muchísimos problemas y yo trabajador tengo un patrón, pero no tengo las prestaciones del Seguro Social, quizá podría yo tomar la modalidad, me genera un problema. Definitivamente. Pues, contador Salvador Rotter Aubanel, vocero de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Para cerrar, que esto ha sido muy, muy claro en su explicación, 2 puntos o 3 puntos los que usted considere que debemos de saber sí o sí para aquellas personas que están pensando ya en iniciar el proceso de jubilación para obtener una pensión. ¿Qué es lo que sí tiene que saber o tomar en cuenta? A ver, lo primero que deben de tomar en cuenta es su número de seguridad social. El número de seguridad social dice en qué año empezaron a cotizar. Es el quinto y sexto dígito del número de seguridad social. Dice en qué año empecé a cotizar y los otros dos dígitos, el tercero y cuarto, me dicen en qué año nací o al revés. Ahorita me confundí un poco. Si yo empecé a cotizar en el año antes de 1997, pero ojo, a cotizar trabajando, porque a lo mejor mi número de seguridad social fue cuando yo estaba estudiando y tenía yo el seguro facultativo y entonces ese número de seguridad social me dice cuándo empecé a tener seguro social, pero no cuándo empecé a trabajar. Es importante tener el documento de mi primer patrón y si yo empecé a trabajar antes de 1982, revisar en cualquier caso, descargar del portal del Seguro Social mis semanas cotizadas. Si yo empecé a trabajar antes de 1982, probablemente algunas de mis semanas no estén cargadas y vale la pena recuperarlas porque el número de semanas
importa para aumentar el importe de la pensión. En ese caso, habrá que ir a la subdelegación del Seguro Social con los documentos del primer patrón o los patrones que falten entre 1982, anteriores a 1982, porque seguramente las del 82 sí van a estar en su documento de semanas cotizadas, y pedir que se haga una búsqueda manual. Con esa búsqueda manual se actualiza este documento, va a tardar alrededor de unos 2-3 meses, y ya que estén todas las semanas cotizadas en mi constancia, ver que rebase las 500 si soy en ley del 73, que rebase las 1000 si estoy en ley del 97, y pues ver si estoy en ley del 73, si me conviene dejar de trabajar y meterme a modalidad 40 y continuar, tomar una continuación voluntaria para mejorar mi salario. 5 años sería lo mejor, y a los 64 años, 7 meses, tomar la pensión de vejez con el salario un poco más alto. Qué interesante, pues contador, le agradezco mucho su tiempo, pero sobre todo que haya sido tan puntual para explicar estas diferencias, pero sobre todo beneficios de ambas modalidades, porque pues todos los que tenemos trabajo, en un trabajo ante el IMSS registrado es importante, pero también para las personas independientes. Cuando usted dice trabajadores independientes, hablamos de las personas que han estado por años en la informalidad también. Puede ser en la informalidad porque están trabajando por su cuenta. Exacto, y como todos sabemos en el país, pues el mayor porcentaje de trabajadores justamente están en esta área, entonces es muy importante que tengan claro que tienen la posibilidad de acceder a esta modalidad. Es correcto, sí, sería muy útil que tuvieran acceso a esta modalidad, que estuvieran pagando esto, porque en ese momento les permite, primero, tener la atención médica, tener derecho a incapacidades, y un dato guarderías, y un dato muy importante es la pensión al llegar a los 60 o 65 años. Exacto. Pues contador Salvador Rotter, muchísimas gracias por haber platicado con la audiencia de La Silla Rota, y seguramente le daremos lata más adelante porque hay cantidad de temas que valdría la pena tocar con ustedes. Con mucho gusto, muchísimas gracias. Que tenga muy buena tarde, hasta luego. Igualmente, hasta luego.